Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro primer encuentro CIPAS. Este CIPAS está relacionado con la unidad número 1, con la tarea número 1. Estoy orientando el CIPAS desde la zona sur, o sea, yo estoy ubicada en Florencia, Caquetá. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García y pues soy la tutora que los estará acompañando en este proceso formativo del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Por ser nuestro primer encuentro, sí quiero de pronto retomar algunos elementos que son importantes y como pues ustedes están en un proceso de iniciación también en la universidad, conociendo de pronto el campus, conociendo las herramientas con las que ustedes cuentan, entonces voy a hacer una introducción a eso. ¿Alguien me iba a decir algo? Listo. Bueno, ¿cuál es la dinámica de los CIPAS? O sea, estamos en un CIPAS, un espacio donde vamos a interactuar. Pueden preguntar, se pueden hacer las consultas o sea, en torno a los diferentes ejercicios que se van desarrollando, ¿sí? Entonces, la idea es que hoy abarquemos lo que se trabaja en el primer y segundo ejercicio, ¿sí? Para que ustedes puedan ir adelantando. Primero, importantísimo que ustedes empiecen a reconocer algunos elementos del campus como tal. Entonces, voy a continuar mencionando algunas cositas. El tema a trabajar en este CIPAS especialmente va a ser pues relacionado con la tarea 1, que es métodos para probar la validez de argumentos, especialmente en proposiciones y tablas de verdad, y la aplicación de la lógica fundamental, que es a lo que se refieren esos dos primeros ejercicios de la guía de aprendizaje. Voy a trabajar las generalidades del curso también. Y voy a iniciar con las generalidades del curso porque tenemos algunos, para que ustedes empiecen a diferenciar por lo menos cuáles son los ejercicios que deben desarrollar y no se confundan con los anexos. O sea, tenemos unos espacios y algunos elementos que se han proporcionado para que ustedes puedan trabajar, ¿cierto? Pero entonces en algunos son especiales para entregar sus ejercicios. Entonces yo les voy a ir explicando cada uno de los elementos. ¿Qué quiero recordarles? Que ustedes deben estar muy pendientes de la agenda del curso, que en la agenda del curso ustedes se pueden dar cuenta cuántos puntos van a obtener de manera general por participar en la tarea, por entregarla y aprobarla. Ustedes pueden obtener hasta 125 puntos y saben que la puntuación máxima del curso son 500 puntos, o sea que 125 puntos es algo bien significativo. Recordemos que esa tarea 0 tenía un valor de 25 puntos y era un cuestionario que estaba conformado por 10 preguntas, ¿cierto? Pero esta tarea en la que nos encontramos en este momento es una tarea donde ustedes deben entregar un informe. Pero para poder entregar el informe es importante que participen primero en los foros y revisen algunos elementos que allí se han puesto y están escritos en las guías de aprendizaje. Entonces, recordar que esta actividad finaliza el 1 de octubre. Todavía estamos con 23 días. Que nosotros después de que ustedes entreguen la actividad vamos a tener un tiempo para realimentarla, que va a ser hasta el 9 de octubre, o sea que ustedes en el transcurso del 2 al 9 de octubre pueden encontrar su realimentación allí. No, para que de pronto no se desesperen, a veces ya quiero la realimentación, pero pues nosotros tenemos también unos tiempos para poder revisar esas tareas que ustedes envían. Recordar que la tarea, a pesar de que ustedes deben participar en el foro, la tarea se entrega por el entorno de evaluación. Es por ahí el medio oficial donde ustedes hacen entrega de su informe final. Estamos en este momento en el momento intermedio, que hace parte de la tarea 1. Esto es importante. Bueno, antes de entrar allá en materia de los ejercicios como tales, vamos a ir a revisar algunos elementos de la plataforma. Bueno, ustedes están viendo ahí mi campus. Sí, profe.
Listo, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, ustedes, cada uno pues le aparece diferentes, en su entorno les van a aparecer diferentes cursos, ¿cierto? Al curso en el que nosotros estamos, pues es el curso de pensamiento lógico y matemático, y para ingresar ustedes pues son aula A, porque por eso están asignados, son de mi aula, y recordemos inicialmente que tenemos 3 entornos. Estamos trabajando, donde se entregan las actividades es el entorno de evaluación, pero también es importante que no descuidemos lo que tenemos aquí en nuestro entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje vamos a encontrar unas referentes y unos contenidos bibliográficos que les van a ser de bastante utilidad. Entonces, por favor, para que no desperdiciemos de pronto esas herramientas, a veces vamos de una vez a buscar a YouTube o de una vez a buscar a otros lados y a veces no revisamos lo que está en nuestro campus. Entonces, lo primero que debemos hacer es pues, revisar qué material encontramos allí, ¿cierto? Entonces, ingresamos a la unidad 1, ahí nos habla de qué contenidos vamos a encontrar, ¿cierto? Y nos hablan de las leyes de inferencia y demás. Pero ustedes vamos a trabajar desde los elementos que ustedes puedan encontrar en la guía. O sea, siempre revisen la guía de actividades y el foro. En este momento yo tengo que han participado 16 estudiantes después de la última revisión que yo hice, ¿cierto? Pero ustedes deben estar participando allí porque yo les realimento los avances que ustedes envíen. Entonces es importante que hagan sus avances. Entonces vamos a ver la guía de actividades. Aquí tenemos varios anexos, lo que yo les decía, y algunos se están confundiendo de por qué tantos anexos. Entonces quiero que empecemos a reconocer cada uno de estos. ¿Cuál es el importantísimo? Importantísimo, todos. Todos son importantísimos. Pero donde reposan los ejercicios que vamos a resolver es el anexo 1. En ese anexo, allí vamos a encontrar los ejercicios que ustedes van a entregar en el informe. Este anexo 2 es una guía, no es que haya más ejercicios y más cosas, no, simplemente allí se explica cómo se van a abordar cada uno de los ejercicios y cómo lo pueden hacer. Pero es una guía, no son los ejercicios, ¿vale? Entonces, el anexo 1 es donde están los ejercicios que ustedes van a resolver. Y el anexo 3 es la plantilla donde ustedes van a trabajar. Entonces, yo los voy a ir abriendo cada uno de ellos para que revisemos. Entonces, tenemos el anexo 1, que son los ejercicios para resolver. Si vemos aquí, ustedes, por eso se les explica y se les pide que participen en el foro, porque deben elegir una letra con la que van a trabajar, ya sea A, ya sea B, C, D o E. Eso significa que en el transcurso cuando ustedes van bajando y vamos observando el resto del anexo, vamos a encontrar que hay varios ejercicios, A, B, C y D. Si ustedes escogen la letra A, ¿ustedes están viendo allí? Ah, no, creo que no están viendo mi pantalla. Espérame que yo estoy explicando, pero no la ven. Aquí, ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Listo, entonces aquí en esta parte inicial del anexo 1, pues explica que son los ejercicios que ustedes van a resolver, pero también dice que ustedes deben escoger una sola letra con la que van a resolver todos los ejercicios. Tenemos, como siempre, los grupos colaborativos de la UNAD están divididos en 5 estudiantes. Entonces, por eso tenemos la oportunidad de tener 5 ejercicios en la guía. Tenemos A, B, C, D y E. Ustedes escogen uno. Entonces dicen, bueno, yo voy a elegir la letra A. Bueno, entonces va a desarrollar del ejercicio 1, que es proposiciones y tablas de verdad, solo van a trabajar con la letra A, ¿sí? La letra B será para el compañero que deja la letra B, pero si ustedes decidieron trabajar con la letra A, solo van a resolver la letra A. ¿Dónde encuentran? Aquí me dice el ejercicio y me muestran las opciones. Ustedes escogen la A, pero a la parte final les dicen qué tienen que hacer. Dice, a partir de los argumentos que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. O sea que si ustedes escogieron la A en relación a esta información que ustedes tienen aquí, es que ustedes van a escribir las proposiciones compuestas del lenguaje simbólico en un lenguaje natural.
van a generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y van a determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Yo he visto algunos avances que ya me han estado enviando y me hacen, me escriben las proposiciones compuestas, generan la tabla de verdad de manera manual, pero se les olvida indicar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces es importante que lo indiquen, ¿listo? Porque es uno de los ítems que deben de resolver. Además de eso, ustedes deben generar una tabla de verdad a través de un simulador de lógica. Ese simulador de lógica, o sea, es de la UNAD y está estipulado el enlace y todo en el anexo 2, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, además de hacerla manual, la van a hacer con el simulador. Eso les va a permitir a ustedes comprobar si lo que hicieron, el procedimiento es correcto o no. ¿Listo? Además, por lo menos en este primer ejercicio, ustedes deben hacer un videíto que no sea mayor a 5 minutos. Es importante que tengan en cuenta las indicaciones que sean para el video, pues debe ser en inglés, ¿cierto? Es la presentación inicial, nombre, edad, ciudad donde viven, el programa al que se matriculó. Y ahí sí explican cómo desarrollaron el ejercicio 1 según la letra que ustedes hayan escogido. Entonces, si están trabajando con la letra A, pues explican qué fue lo que pasó, cómo lo desarrollaron con la letra A. ¿Sí? Es importante que ustedes aparezcan en la grabación de frente y sin ningún filtro. Pueden usar pues varias plataformas. Por lo menos la misma plataforma Teams, ustedes pueden usarla para hacer la presentación y grabarse, ¿cierto? O Zoom es una buena herramienta, ustedes hacen como si estuvieran hablando, crean su propia reunioncita y se hablan allí. Eso puede ser una opción para que ustedes, si no tienen de pronto otra forma de realizar el video, es una forma. Lo pueden hacer con la cámara del celular también, o la cámara del computador. Lo importante es que se vean ustedes. ¿Listo? ¿Dónde deben subirlo? A mí no me van a enviar el video, directamente el archivo del video. Van a enviarme un enlace, ya sea de YouTube, de Loom, de Clipchat, de Screencast, donde ustedes repose el video, pero es muy importante que yo tenga acceso. Algunos lo dejan privado y no tengo acceso al video, entonces cuando yo lo voy a revisar, pues no puedo poner la nota del video porque simplemente no está estipulado, o sea, no están ahí. ¿Qué es importante? Muy importante eso, ¿listo? No lo vayan a poner en modo oculto. Mira, entonces, como ya dijimos, más o menos qué se iba a hacer con el ejercicio 1, ¿no? Que se desarrollaba con la A, si ustedes hubiesen escogido la letra A, o los que escogen la B, pues solamente van a desarrollar el ejercicio B. No es para que desarrollen los demás, solamente eso. Ahora van al ejercicio número 2 y si escogieron la letra A, pues solamente se van a centrar en el argumento que está en la letra A. Con ese argumento ustedes van a desarrollar lo que dice en la parte final de ese ejercicio, ¿sí? Que les dice, a partir del argumento deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Y también le van diciendo, entonces, mire, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento, identificar los conectores que intervienen en el argumento, construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento, determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia. Mira que acá también vamos a hacer eso. Es importante que lo definan y que usen el simulador de tablas de verdad de la UNAD para, para poder decir si es una tautología, una contradicción, una contingencia. Ahora vamos a ver un poquito más de esto para que ustedes no se confundan. Listo. Eso es en relación al ejercicio 1 y 2, pero yo les voy a explicar toda la guía. Igual van a hacer esto con el ejercicio 3 y con el ejercicio 4. Se centran mucho en lo que nos dice en la parte final que ustedes deben hacer. ¿Listo? O sea, para que vayan avanzando. ¿Qué es importante? Miren que aquí les dan unas indicaciones en la guía para que la tengan presente. La valoración máxima de esto son 125 puntos. O sea, ustedes pueden obtener hasta 125 puntos. También pueden tener 100, 90, depende de la calidad del trabajo. Ahorita vamos a ver en dónde encontramos cómo tenemos cada uno de los puntos, ¿sí?
Ahora, la calificación para poder aprobar, que ustedes digan, bueno, aprobamos con la tarea es mayor a 75 puntos. ¿Listo? Si sacan menos, pues estarían perdiendo la tarea. Entonces, para que lo tengan también presente. Recuerden que ustedes deben presentarlo en la plantilla. Por eso es que se les suministra el anexo 3, que es una plantilla para la entrega del el ejercicio. Y el anexo 2 es el apoyo para este. No significa que allá también deban desarrollar otros ejercicios, simplemente que es un apoyo para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios que están en el anexo 1. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? O para poder continuar, para que me digan, por favor. Creo que vamos bien. Creo que ese silencio otorga que todo está bien. ¿Sí? Recuerden que este espacio es para que interactuemos, hablemos, es como si estuviéramos en un salón de clase. En un salón donde ustedes pueden hablar conmigo, sino que esta es un aula virtual. ¿Listo? Bueno, hoy perdonarán que estoy un poquito inflamadita porque estoy con una cirugía. Me hicieron la cirugía de las cordales, entonces estoy un poquito inflamadita. Bueno, entonces vamos con la guía número 2. Aquí, ¿qué es esto? Bueno, ahora, entonces tenemos en ese anexo número 2, no son más ejercicios para resolver, simplemente es una guía, como nos dice acá, para desarrollar esa tarea. Tienen unos ejercicios, ¿cierto? Entonces, le indican y le muestran más o menos cómo lo pueden hacer, les muestran las proposiciones, cómo es el lenguaje simbólico, cómo es el lenguaje natural, ¿cierto? Cómo pueden ustedes hacer una tabla de verdad manual. Esta que vemos aquí es una tabla de verdad manual. Y mira que aquí es importante indicar que es una contingencia, en este caso es una contingencia y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, les puedo ir adelantando porque tenemos falsos y verdades, ¿cierto? En el resultado final de la tabla. Entonces, por eso hablamos de contingencia para este ejemplo, ¿cierto? Pero mira que aquí está, es un ejemplo que ustedes se pueden guiar. También muestran cómo comprobar y que pues recuerden que la tabla manual debe coincidir con la tabla que le genera el simulador. Eso es importante. Y aquí tenemos también, pues le explican claramente qué tienen que hacer con el ejercicio número 2. ¿Qué le faltó a este ejercicio 1? ¿Ustedes qué creen que le falta aquí del ejercicio, lo que están solicitando en el ejercicio 1? Los escucho. ¿Qué les faltó? Aquí ya está todo hecho, ¿cierto? Pero ¿qué les falta para que completaran lo que están solicitando en el ejercicio 1? Los escucho, los leo por aquí en el chat. Bueno, lo que les falta es el video, ¿cierto? Entonces nos falta ahí el video para completar la puntuación de ese ejercicio. Entonces, el video, ¿qué particularidades debe tener el video? ¿Quién me dice? ¿Qué es una presentación en qué? ¿En qué idioma? En inglés y se debe ver nuestro rostro en pantalla. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Es eso, ¿sí? Que nos falta, por lo menos para poder terminar esto, nos faltaría el video, como nos dice su compañera Amy. Nos faltaría... Profe, disculpe, una pregunta. Sí. En ese video, bueno, en la primera parte hay que presentarnos en inglés y así. En la segunda parte dice como que hay que explicar cómo elaboramos los ejercicios. Hay que puntualmente explicar cómo los desarrollamos, cómo los elaboramos, o sea, hablar como, si hay que hablar como profundo acerca de cómo los hicimos paso a paso, o tiene que ser algo así como que, como son solo 5 minutos, Sí, o hay que como que abreviar o hacer un resumen. Ajá. Sí, la idea es como ustedes nos cuenten, entonces miren, entonces que la tabla de verdad, tenemos que tener en cuenta que usamos la conjunción o hicimos la disyunción, usamos el simulador para comprobar y nos dio que era una tautología, una contradicción, porque se cumple que es tal cosa, ¿sí?
es más así, para que no recordemos que son solo 5 Ah, minutos. ok, listo, profe, gracias. Bueno, mucho gusto. Y eso sí, pregunten porque este es nuestro espacio para preguntas. Listo, entonces vamos que en el segundo ejercicio pues también nos van explicando. Entonces si vemos que este anexo es una guía para que ustedes tengan más o menos una lucecita de cómo lo pueden desarrollar. Así va a ser con el ejercicio 3, el ejercicio 4. En la parte final de este anexo, ustedes van a encontrar todo lo relacionado con el uso del simulador de lógica de la UNAD, que no es tan complicado, la verdad. Allí simplemente están los símbolos, es muy intuitivo, ahí nos dan los símbolos, nosotros vamos poniendo lo mismo que hemos usado en el lenguaje simbólico que hacemos en el informe, ustedes lo usan acá para comprobar y hacer su tabla de verdad. Y en la parte final, miren, ya casi, mejor dicho, lo último que encuentran en el informe es el enlace que los va a direccionar al simulador, ¿listo? Él les va a decir que, bueno, algunos documentos le dice a usted que si permiten ver o accionar el enlace, ustedes pues le dan permitir, porque pues la verdad es una página que no es muy fácil de manejar y no tiene ninguna contraindicación para el computador. Listo, eso es el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 3 es esa plantilla, yo ya he visto algunos avances que me han ido enviando, ¿qué les recomiendo? Usen la plantilla y vayan de una vez diligenciándola. Entonces, aquí ustedes van a ver la plantilla de Word y nos muestra, aquí hay unas cosas que son resaltadas, que pues son las que ustedes pues deben tener en cuenta, que no me vayan a enviar sin hacer esos cambios, ¿no? Porque aquí ponemos Pepito Pérez y que se llegue el informe con nombre de Pepito Pérez. No, pues cierto, tienen que poner el nombre de ustedes, el código de ustedes, que es un número de documento, el grupo al que pertenecen. Ahorita vemos algunos se confunden también que no saben a qué grupo pertenecen. Entonces, con el foro ustedes fácilmente se dan cuenta. ¿Listo? Mi nombre es Diana Caterina Ospina García, para que lo tengan en cuenta al momento de cambiar aquí, ¿sí? El informe. Recuerden que ustedes en este espacio pues van a contar lo que hay dentro del informe, un objetivo general, específicos, está ya condicionado solamente para que ustedes solamente modifiquen la información. Recuerden pues que ustedes van a tener unos espacios y aquí les van diciendo, van a encontrar destinados para cada ejercicio. Ustedes deben desarrollar cada literal que ustedes van a indicar en el foro y van a tener en cuenta que es el anexo 1 los que van a estar los que van a desarrollar, y el anexo 2 es una guía. Claro, hasta ahí lo de las guías y el anexo, ¿no? Y el anexo 3. Vemos que ahí están los espacios y conclusiones y listo. Es una plantilla que ustedes simplemente van a diligenciar y yo les sugiero que vayan diligenciándola, la vayan subiéndola a medida que van desarrollando los ejercicios, trabajen directamente en la plantilla, porque después tienen todo eso en unos espacios, en otros espacios, y luego no logran la consolidación adecuada. Entonces, los invito a que hagan eso de esa forma. Ahora, ¿dónde ustedes saben qué puntos van a tener por cada cosa? Entonces, ustedes deben tener presente que hay una guía que es, mejor dicho, la guía de actividades y rúbrica que trabaja y que tiene la UNAD siempre, que es la que nos indica a nosotros qué vamos a tener en cuenta para calificar. Entonces, ustedes, ay, pero, profe, ¿por qué saqué esa nota? O porque obtuve tantos puntos, ¿cierto? Sabemos que son 125 el total de los puntos, pero yo los invito a que revisen, que lean detalladamente la guía, porque aquí le dicen, mire, es que ustedes tienen que participar en el foro. Le van diciendo paso a pasito qué deben hacer, entonces que revisen en la parte del aprendizaje, lo que les decía, lo primero es entrar a los referentes, entrar y navegar sobre los fundamentos que tenemos allí. Luego vayan a la rúbrica, a la carpeta de guía de actividades y rúbrica de evaluación, que es esta, ¿cierto? Revisen los anexos, vayan, ingresen al foro, seleccionen la actividad, ¿cierto? Aquí le van diciendo más o menos cómo hacer.
Yo ya les he dado las indicaciones en el foro para que ustedes logren una buena consolidación de la información y ahora les muestro más o menos cómo va quedando adecuadamente. Entonces, esta parte final que ustedes encuentran acá, bueno, los invito a que la lean con detenimiento porque pues como es nuestro primer encuentro, quiero también abordar lo demás de los otros punticos, entonces voy a avanzar más. Entonces mira que aquí tenemos que si ustedes quieren obtener los 125 puntos totales, deben tener en cuenta que nosotros tenemos unos criterios. Entonces, el primer criterio de evaluación es soluciona problemas mediante el uso de la lógica proporcional en las tablas de verdad. Con este criterio pueden obtener hasta 20 puntos. Segundo criterio, mire, presentación del video explicativo del ejercicio 1, o sea que ese video se va a calificar también por aparte y va a tener una puntuación solo el video de 25 puntos. Entonces, mira que tiene un valor bien significativo en medio de la guía, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro tercer criterio de evaluación es que identifique las premisas y los conectores y construye y valide los argumentos, y este tiene 25 puntos. Entonces, ustedes ya van relacionando. Identifica las premisas y la conclusión de argumentos con el fin de determinar la ley de inferencia implicada, o sea, este ya hace parte del cuarto ejercicio. Este tiene 20 puntos. Y luego, si demuestra la validez de argumentos mediante leyes de inferencia, que tiene otros 20 puntos. Ahora, hay otro criterio, que es la participación en el foro. Algunos se quedan sin esos 10 punticos porque no entran al foro, no participan, simplemente se van a desarrollar la guía y la suben, pero se pierden esos 10 puntos. Entonces, los invito a que participen del foro porque allí van a encontrar eso. Ahora, la presentación del informe final es 5 puntos. Recuerden que si ustedes no entregan el informe final, pues no voy a poder calificar la tarea. Entonces es muy importante. Pero además de que lo entreguen, hay que tener en cuenta algunas indicaciones. Que el informe que se presente de forma individual, ¿cierto? Que sea organizado, bien redactado, con los aportes de ustedes, ¿cierto? En la aplicación de conceptos, que cumpla con las normas especificadas y solicitadas en la guía de actividades y que se entreguen por medio del entorno de evaluación. Entonces, algunos me dicen, no, profe, no supe cuál era el entorno de evaluación y lo envían por el correo electrónico. Ahí ya, o sea, primero que todo, pues es complicado allí el asunto porque ustedes deben entregar el informe por el entorno de evaluación. Así lo suban al foro, así lo envíen por correo electrónico, aunque no deben enviarlo por correo electrónico. Simplemente que ustedes deben entregarlo es por el entorno de evaluación. Entonces, claro, hasta allí cómo se va a calificar la actividad y así, yo esta vez estoy haciendo mucho énfasis en esto, pero recuerden que ustedes van a tener siempre su formato de rúbrica de evaluación, su guía de rúbrica de evaluación y pueden acceder a él cuando quieran, pueden leerlo y pueden determinar varios elementos que allí están, pero pues siendo como muy juiciosos con esas lecturitas. A veces decimos, no, vamos a pasar por alto ciertas cositas y entonces se nos olvida. Ahora, vamos a revisar nuevamente la plataforma para poder avanzar. Entonces, este que ven aquí es el simulador de las tablas de verdad, que es el que ustedes van a usar para su ejercicio 1 y su ejercicio 2. Listo, yo voy a compartirles en este momento el enlace por el chat del grupo de aquí, de esta conversación, pero recuerden que él siempre va a reposar en ese anexo 2, que es la guía que ustedes tienen. ¿Listo? Ahora, ¿dónde lo encontramos? En el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Ahora, muy importante la participación en los foros. Mira que cuando ustedes ingresan, yo les voy haciendo la realimentación. Aquí hay varios elementos que les he indicado, como el inicio, les digo cuáles son los anexos con los que ustedes cuentan, les muestro la tabla que ustedes van a usar.
les he ido poniendo información importante que se les da, por lo menos esto que ustedes ven aquí es como una ruta de trabajo para que ustedes digan, bueno, al 31 de agosto ya debía haber hecho esto, al 14 de septiembre debía haber hecho esto, al 21 de septiembre por lo menos debía haber hecho esto, y para tener un buen ritmo de trabajo a medida que va pasando el curso. Les he puesto los enlaces para que participen de las webconferencias. Recordemos que la webconferencia ya se desarrolló este miércoles, pero tenemos una siguiente que va a ser el miércoles de la semana entrante, el miércoles 13. Entonces, para que participen también, allí va a estar a cargo de otros tutores diferente a mí. Yo soy la encargada de acompañarlos a ustedes en los CIPAS, porque soy su tutora asignada directamente. Esto lo hacemos de manera nacional, ¿listo? Entonces, por eso en las webconferencias se les dificulta más de pronto que ustedes vayan a abrir el micrófono y preguntar algo, porque pues no se va a abrir para eso, ¿cierto? En cambio, en estos encuentros CIPAS sí tenemos una cercanía y no va a ser tanta la cantidad de estudiantes con las que yo voy a trabajar, entonces por eso es más cercano. Aquí está la programación de los CIPAS. Mira que nosotros ya estamos desarrollando este CIPAS del 8 de septiembre, pero vamos a tener un siguiente encuentro que va a ser el otro viernes, también de 7 a 8, y recuerden que el enlace lo encuentran por medio del campus. Importante, chicos, que cuando entren al CIPAS lo hagan 10 minutos antes por medio del campus virtual para que ustedes puedan acceder al enlace. Ahí está el enlace y se ponen ustedes, indican que son asistentes, que van a asistir al encuentro, ¿listo? Para que yo les pueda, o sea, ahí queda registro de quienes están entrando y participando de estos encuentros y yo pueda después de pronto reconocer los puntos que se puedan generar. Aunque esto no es de puntaje obligatorio, simplemente es de reconocimiento por parte del tutor si es necesario, ¿listo? Entonces aquí les doy la información, lo que va a trabajar, también les indico, les muestro cómo acceder a esos CIPAS por medio de un video. Ya algunos compañeros han ido participando, entonces se ha ido organizando la información en las tablitas. Los invito a que usen la tablita. Yo se las anexo ahí en el primer mensaje. En el primer mensaje yo les puse tabla para agregar al foro para que a ustedes les quede más fácil solamente diligenciar los datos suyos y de los compañeros que ya hayan participado para que logremos una consolidación de la información. Mira, aquí por lo menos ya como participó este compañero, ya luego participa otro y entonces se va consolidando y a la final pues la idea es que todos logren. Y ya algunos han ido haciendo sus realimentaciones y sus avances, han enviado sus avances y pues yo les hago la realimentación. Por eso los invito a que participen de los foros. ¿Listo? Ahora, vamos nuevamente con nuestra presentación porque vamos a entrar ahorita sí en materia. ¿Dudas hasta el momento? ¿Inquietudes? Los escucho. ¿No? Bien, no estén tan tímidos. Si tienen alguna pregunta, duda de lo que hemos trabajado hasta el momento, pueden hacerlo. Listo. Entonces vamos a entrar a lo que son las proposiciones. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Estamos hablando de lógica y en la lógica a veces decimos, ay, ¿para qué esto? Pero pues a veces una oración tiene varias contradicciones y a veces decimos, ay, esta persona se contradice al hablar. Sí, efectivamente es porque está usando negaciones o porque está diciendo por lo menos hoy martes, pero hoy es viernes, entonces, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza a hacer uso, cobrar importancia la lógica matemática. O sea, la lógica matemática no es solo un área que debemos pasar a un curso que debemos aprobar, simplemente que nuestro hablar, o sea, nuestro lenguaje natural requiere de lógica. Entonces, para eso se hace una articulación con las matemáticas para poder dar sentido a lo que decimos. Entonces, por eso existen las proposiciones. ¿Qué son? Entonces, son afirmaciones o declaraciones que pueden ser verdad
o falsedad, ¿cierto? Pueden ser verdaderas o falsas, pero no van a ser ambas al mismo tiempo. Entonces yo les pregunto, si yo digo, hoy es jueves, ¿ustedes qué me dicen a eso? Abran ese micrófono, yo los escucho. Señora. Que es falso, no es cierto. No es cierto, ¿cierto? Es falso. Es falso. Ahora, ¿puede ser falso y verdad al mismo tiempo? No, ¿cierto? Entonces, una afirmación o es falsa o es verdadera. O es jueves o no es jueves, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por esa participación. Entonces, ahora, yo acabé de decir una sola proposición simple, ¿cierto? Algo sencillito. Pero yo puedo decir que además de que sea jueves, o sea, que es falso, ahorita entonces voy a decir una verdadera, voy a decir, ya voy a borrar esa, borremos esa. Entonces voy a decir, hoy es viernes. Esa afirmación, ¿ustedes qué creen que es? Verdadera. Es verdadera, muy bien. Esa es una afirmación verdadera. Pero además, está lloviendo. Es viernes y está lloviendo. ¿Ustedes qué creen ahí? ¿Ahí cuántas proposiciones tendríamos? Está lloviendo es otra proposición, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos esas combinaciones de proposiciones, o sea, que no solamente tenemos una proposición, sino más de una, a eso le llamamos proposiciones compuestas. A esas proposiciones compuestas vamos a tener unos conectores lógicos para poder decir es viernes y está lloviendo, o es viernes o está lloviendo, ¿sí? Tenemos unos conectores que nos permiten evaluar si lo que estamos diciendo es verdadero o es falso. Entonces ese diálogo, mire que es un lenguaje natural, es algo que decimos a diario. Puede que sea verdad, que es viernes, pero todo depende si yo evalúo que es verdad toda la oración, si se cumplen las dos condiciones o se cumple solamente una. ¿Listo? Entonces, ejemplo, aquí tenemos, mira, una sola proposición. Pedro Castillo es presidente de Bolivia. O sea, tenemos una sola proposición simple, ¿cierto? Ahora, aquí en esta siguiente afirmación que vemos por aquí, puedo manejar un auto y mire que tenemos una condición. Ahorita vamos a ver cómo le llamamos a cada uno de los conectores. Si tiene dirección hidráulica. Entonces aquí hay dos proposiciones y empezamos a darles nombre. ¿Cómo las vamos a nombrar? Con letras y los conectores lógicos. En este caso vamos a usar P, Q y la condicional, ¿sí? Ahora, tenemos las proposiciones que son fundamentales para la lógica y para las matemáticas, ya que forman la base para construir argumentos y razonamientos válidos. Ejemplo, nosotros a veces vamos y nos enfrentamos a pruebas escritas donde hay situaciones y dicen, uy, hay una situación problema, y esta situación problema se desarrolla de tal forma y de tal otra, pero está llena de conectores y de argumentos, ¿sí? Y para nosotros trabajar en ellos necesitamos especialmente la lógica, ¿sí? Entonces, ellas tienen unas características especiales, o sea, son verdaderas o falsas, ¿cierto? De veracidad o falsedad. Una proposición debe ser claramente verdadera o falsa, sin ambigüedad. Por ejemplo, un ejemplo, hoy es lunes, es una proposición que es verdadera o falsa dependiendo del momento específico. O sea, si yo el lunes digo que hoy es lunes, pues es una proposición que es verdadera, ¿cierto? Pero hoy viernes digo, hoy es lunes, pues esa proposición es falsa, ¿sí? Dependiendo del momento, ¿listo? Pero no va a ser ambas al mismo tiempo.
Tiene un automismo. Las proposiciones no pueden descomponerse en afirmaciones más pequeñas. Cada proposición es una entidad única y no puede dividirse en partes más pequeñas con un valor de verdad independiente. Ellas son algo sólido, o sea, algo que está constituido como una entidad única. No la vamos a descomponer, porque por eso antes las componemos y le llamamos proposiciones compuestas, ¿sí? Ahora, valor de verdad. Las proposiciones pueden ser verdaderas cuando la afirmación es cierta o falsas cuando la afirmación es incorrecta. Son independientes, las proposiciones no dependen de otra proposición para su valor de verdad. Cada proposición se evalúa por sí misma. O sea, evaluamos que hoy es lunes, vamos a evaluar que hoy es viernes y hay cipas, ¿sí? Se cumplen las dos, hoy es viernes y hay cipas. O decir, no, hoy es miércoles y hay web conferencia. Entonces, ambas están siendo falsas, o sea que podemos decir, allí es donde empiezan a jugar ahorita con las tablas de verdad, porque dependiendo las combinaciones que se hagan, o sea, las proposiciones compuestas que nos surjan, a partir de esos operadores lógicos, es que vamos a determinar si una afirmación, una proposición compuesta es verdadera o falsa, según lo que se trabaja. O sea, si la afirmación completa es falsa o es verdadera. Para esto vamos a encontrar conectores lógicos y los vamos a encontrar de esta forma. Entonces, hay varias formas de llamarlos, los llamamos como nexos lógicos, términos de enlace o partículas conectivas o conectores lógicos. Entonces, vamos a ver cuál es la simbología. Entonces, tenemos la negación, que es un operador lógico, la conjunción, la disyunción inclusiva, la condicional y la bicondicional, que son las que vamos a trabajar en la guía. Entonces, por eso las voy a mencionar. Vemos que para la negación hay varias formas de demostrarse, ¿sí? Este que ven aquí, no sé si ustedes... puntero. Este que vemos aquí, ¿sí? Es una forma de expresar la negación. O también la pueden expresar de esta forma, o también se puede encontrar, dependiendo la literatura, o sea, el texto de referencia que estemos usando, aparecen ciertos símbolos. Los más usuales es este símbolo que vemos aquí, o este símbolo que encontramos aquí, que habla de la negación. ¿Sí? Cuando lo encontramos antes de una premisa, de una proposición, entonces vamos a encontrar la negación. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa? No o no es cierto que se cumple, o sea, en este caso, una proposición, ¿sí? Ahora, la conjunción lo vamos a encontrar con este símbolo, que es como una V invertida, y le vamos a llamar, o sea, cuando lo encontramos, este es lo que significa, es que toma una proposición y la une con la otra, con el conector lógico y. Entonces, por lo menos, hoy es lunes, hoy es viernes y hay cipas. Hoy es viernes y hay cipas. Ahora, si usamos disyunción inclusiva, lo expresamos con este símbolo que es parecido a una V y lo tenemos como con dos proposiciones, por ejemplo, en este caso, que los se unen por el conector lógico O, ¿sí? Ocurre P o Q, o también puede ser que las dos. Un ejemplo, yo puedo decir que hoy es viernes y hay cipas. Están sucediendo ambas, ¿cierto? O sea, el conector lógico que usé para decir P y Q, ¿cierto? Porque usé el I. Pero yo también puedo decir, hoy es viernes o hay cipas, ¿sí? Pueden ocurrir que las dos sean verdad, o sea, en este caso ambas podrían ser verdad y ocurre algo cuando ambas son verdad. ¿Listo? Ahora, hay algo que se llama condicional y se expresa con una flechita. Esto significa, y siempre que lo vayamos a pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural, lo vamos a usar con el término si, la proposición, entonces, la siguiente, ¿sí? Siguiente proposición. Le estamos poniendo aquí dos nombres. Recuerden que estamos uniendo proposiciones porque es que estamos hablando de proposiciones compuestas.
P y Q, ¿cierto? Entonces lo unimos si la proposición, o sea, hoy es viernes, entonces hay cipas. Podría usarse esa expresión. ¿Listo? Ahora, tenemos la bicondicional. La bicondicional está expresada por este símbolo que me indica que sí y solo si hoy es viernes, entonces hay cipas. ¿Sí? Eso en sí lo que yo estoy haciendo es reemplazar. Mira que usted casi todo, usé todos los conectores lógicos usando P y Q y en este caso quise tomar como ejemplo que hoy es viernes y hay cipas, ¿sí? O sea, P es hoy es viernes y Q sería hoy hay cipas, ¿listo? Entonces, las tablas de verdad, para poderlas construir, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de los operadores lógicos funcionan de alguna forma. Y para este caso, por lo menos la negación lo que hace es contradecirla, ¿cierto? Si es verdad, entonces, pues la negación va a ser falso. Si es falso, la negación va a ser verdad. Pero para la conjunción, en la conjunción tenemos P y Q, dos premisas, ¿cierto? Ahorita les muestro cómo vamos a construir las tablas de verdad. Pero ellas funcionan de la forma de que si las dos, mira, aquí tenemos que, les pregunto, ya ahorita ya estamos evaluando. ¿La conjunción cómo suena? ¿Como I o como O? En el lenguaje natural. ¿Cómo suena? La conjunción. Los escucho. Están muy callados. Como un I. Muy bien. Entonces, verdad y verdad me arroja verdad. ¿Sí? O sea, se tienen que cumplir las dos cuando tenemos ahí el conector I. ¿Listo? Que significa la conjunción. Si alguna de las dos es falsa, entonces el resultado va a ser falso. ¿Sí? O sea, esa proposición es falsa. Ahora, si tenemos dos proposiciones verdaderas, ahora bueno, vamos a ver la disyunción. ¿La disyunción a qué término hace referencia en un lenguaje natural? Este símbolo. ¿A qué término me hace referencia? Nos va a mostrar. ¿Qué me decía? Los escucho. Que es o ambas. Muy bien, exactamente. Entonces, es verdadera solamente con que una de las dos es verdadera, cuando usamos el término o. Muy bien. Entonces, si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Si una de las dos es verdadera, mire, por lo menos esta proposición es verdadera o la siguiente es falsa, el resultado va a ser una verdad, ¿cierto? Si se cumple una de las dos. Si solamente es falso nuestro resultado, si las dos son falsas. ¿Listo? Ahora tenemos la condicional. En términos del lenguaje natural, ¿cómo suena? La condicional. Si P, entonces Q. Muy bien. Si P, entonces Q. Y miren, aquí es importante porque ya empiezan a cambiarnos. Mira que con el I, con el O era fácil de decir. Bueno, si con el I es que tiene que cumplirse en las dos para que sea verdad. Con el O, entonces, con que una de las dos sea verdadera, ya es verdadera la proposición, ¿sí? El argumento. Ahora, evaluemos el argumento cuando tenemos un si P, entonces Q, o sea, una condicional. Ocurre solamente es falso si la primera proposición es verdadera y la siguiente es falsa. Es la única forma de que el resultado
de nuestra tabla de verdad sea falso. ¿Listo? Ahora, tenemos una bicondicional y con la bicondicional es o las dos, para que sea verdad el resultado, o sea, ¿y el bicondicional cómo suena? ¿Sí recuerdan? ¿El lenguaje natural? Sí y solo sí. Exactamente. Sí, solo si ocurre tal cosa, entonces va a ocurrir la otra. Eso significa eso, ¿listo? Porque lo digo para que vayamos de una vez referenciando qué estamos hablando para cuando vayamos a hacer construir las tablas de verdad. Entonces, sí, cuando usamos en una expresión encontramos sí, solo si es que vamos a usar la bicondicional y ella es verdadera, o si las dos son verdaderas, es verdadera, o si las dos son falsas, es verdadera. Si alguna de las dos es diferente a la otra, entonces el argumento es falso. ¿Listo? Entonces, estas son las tablas de verdad o sea, sí, las tablas de verdad de cada uno de los operadores para que los tengan presente al momento de construir sus tablas con las proposiciones que van a ir surgiendo. Ahora, ¿cómo uno construye una tabla de verdad? Y recuerden que ustedes deben especificar si es tautología, si es contradicción o si es una contingencia, ¿cierto? Eso lo dice. Ahora, vamos a ver qué es una tautología. Una tautología es que el resultado, como en este ejemplo ustedes ven allí, todas las afirmaciones, ¿sí? En las operaciones que se hicieron en la tabla, el resultado del argumento es verdadero. Allí hablamos de una tautología. O sea que una tautología es una proposición que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes simples. Ahora, ¿cuándo es una contradicción? Dice, una proposición es contradicción cuando, ¿sí? Todo el resultado es falso. Entonces vemos que todos los valores que se arrojan en la tabla es falso. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una contradicción. Ahora, una proposición es una contingencia cuando entre los resultados encontramos verdad y falsedad. ¿Sí? Claro hasta ahí. Contradicción, todos falsos. Tautología, todos verdaderos. Y contingencia es cuando hay verdades y falsedades en los resultados de la tabla. ¿Listo? Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda al respecto? Ahora, vamos a construir, si vamos a construir nosotros una tabla de verdad, necesitamos identificar cuántas proposiciones tenemos, ¿cierto? Cuando yo decía hoy es viernes y hay cipas, ¿cuántas proposiciones hay? 2. 2. Y si usé el conector y, ¿estoy hablando de qué operador? ¿Cómo le llamamos a ese operador y? Conjunción. Conjunción, listo. Entonces, mira que si yo voy a construir una tabla de verdad para decir que P y Q, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que identificar? ¿Cuántas proposiciones simples hay? ¿Cuántas? 2, ¿cierto? Dijimos que 2. Ahora, vamos a tener en cuenta esta fórmula. 2 a la n. ¿Quién va a ser esa n? Esa n va a ser esa cantidad de proposiciones. O sea que si yo digo que hay 2 proposiciones, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, este ejemplo. Si dijimos que el número de proposiciones, como el ejemplo que acabé de poner, es 2, ¿cierto? Entonces, donde está n vamos a reemplazar por 2. Pero si tenemos 3 proposiciones, 4 proposiciones, 5 proposiciones, o sea, depende de la cantidad de proposiciones que va a variar
este n, ¿sí? Va a cambiar según la cantidad de proposiciones. Para nuestro ejemplo va a ser 2, entonces es 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a decir 2 por 2. O sea, significa que esa tabla de verdad va a tener 4 filas. Ahora, ubicar en la columna las proposiciones simples, positivas, luego negativas, y luego ubicar signos de agrupación de adentro hacia afuera. Ahorita les voy indicando eso. Vamos a utilizar las tablas de los conectores lógicos, que son estas que ya vimos. Recuerden que ustedes, estas van a ser, mejor dicho, deben tenerla como algo muy importante para poder validar cada uno de los argumentos que ustedes van a tener, ¿cierto? Porque si van a trabajar conjunción, pues según lo que nos dice la tabla de verdad del operador lógico de conjunción, de disyunción, de condicional o bicondicional. O sea, dependiendo de esa información es que nosotros vamos a trabajar con el resto de las tablas lógicas, ¿sí? Ahora, las tablas ahorita entonces vamos a hacer una tabla, y yo ¿qué les recomiendo? Usen Excel para que puedan trabajar con ellas. Bueno, yo sé que ya el tiempo son las 7, pero yo quiero pues terminar hasta la construcción de una tablita de verdad para que ustedes puedan revisarla. Ahora, ¿qué los invito? A que revisen el Padlet. Mira, aquí pues ahí está el enlace, yo ya se los he compartido en el foro y demás, pero los invito a que revisen ese Padlet que van a encontrar allí, que fue otra de las cosas que se me olvidó mencionar porque lo tenía para el final. Y es que allí ustedes van a encontrar los videos explicativos de cada una de las actividades. Entonces, cómo se hace el ejercicio 1, cómo podemos hacer el ejercicio 2, cómo hacemos el ejercicio 3 y cómo hacemos el ejercicio 4. Y hay unos jueguitos para que ustedes jueguen con las tablas de verdad. La teoría está aquí en los elementos proposicionales. Hay unos elementos que nos permiten, cuando ustedes vayan en el tercer y cuarto ejercicio, también revisar esas leyes de inferencia. Entonces van a ver varios elementos que son muy importantes y los encuentran en el Padlet. También les voy a compartir este Padlet, este enlace del Padlet por... Ay, ¿no está viendo la pantalla? Ay, qué pena. Ah, ya, sí la viste. Bien, María José. Bien, entonces para que no se les olviden usar ese enlace del Padlet, porque es que allí ustedes van a encontrar toda la ayuda que ustedes quieran. Les muestran cómo construir una tabla, les muestran todo el ejercicio, cómo funciona la aplicación de los elementos. Ahora, yo voy a ir, para que nosotros construyamos una tabla cualquiera, voy a usar Excel. Yo les recomiendo mucho que usen Excel. ¿Por qué? Porque nos facilita el proceso de construcción. Ahora, me dicen por favor si están viendo mi pantalla para que les voy a mostrar aquí, por ejemplo, una tautología. Ahora, creo que no están viendo mi pantalla. Aquí. Ven, esto es una tabla manual que se hizo usando el Excel, ¿sí? Me parece que es muy práctico porque nos permite pues, organizar la tablita de verdad, pero ustedes lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en las herramientas que ustedes consideren. Ahora, ¿qué tenemos? Mira que en este caso, ¿cuántas proposiciones habían? Miremos aquí, en este ejemplo que ustedes ven ahí, no sé si están viendo en la pantalla en Excel, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Ah, listo, gracias. Entonces, en este primer ejercicio, mira que aquí yo tengo tres proposiciones.
¿Qué me decía la fórmula? ¿Qué me decía? Que era 2 a la n, ¿cierto? Si es 2 a la n, entonces yo voy a usar, aquí uso la potencia de 2 a la 3. ¿Por qué? 2 a la 3 me va a dar 8. O sea que esta tabla debe estar conformada por 8 filitas, ¿sí? Más el encabezado, ¿no? Que es donde ponemos nosotros los nombres de las proposiciones. Yo aquí tengo una bien compleja que tiene varias cosas y les pregunto a ver si de pronto recuerdan si está toda verdad aquí. ¿El resultado qué es? ¿Es una tautología, una contradicción o una contingencia? ¿Qué dicen ustedes? Una tautología, bueno, porque si todo es verdadero, es que significa que nos dio una tautología. Ahora, entonces, ya veíamos, 2 a la 3 es 8, ¿cierto? Porque 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. O sea que tenemos 8 filas. Luego de tener 8 filas, mira que la mitad, en la primera columna, que es la primera premisa que ubicamos, vamos a poner las 4 primeras verdaderas y las 4 segundas falsas, las 4 siguientes falsas. O sea, dividimos ese 8 en 2. Las primeras 4, o sea, sabemos que 8 dividido 2, pues es 4. Entonces, la primera columna va a tener 4 primeras filas con verdad y las siguientes con falsa. Luego, ese 4 lo dividimos otra vez por 2 y nos va a dar 2, ¿cierto? Entonces, esa siguiente fila, esa siguiente columna va a estar dividida de a 2, 2 verdaderas, luego 2 falsas, luego 2 verdaderas, luego 2 falsas, hasta terminar en la tercera columna, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y allí sí empezamos a aplicar las tablas de verdad teniendo en cuenta los operadores. Aquí vamos a negar a P, por eso si tenemos a P, estamos negando a P, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, ¿cierto? Pero donde estaba antes verdad, el resultado va a ser, donde estaba antes falso, va a ser verdadero, 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 porque lo que hace la negación es contradecir. Y si contradecimos a R, entonces por eso es que donde estaba en la misma fila donde el resultado era verdad, ¿cierto? La proposición era verdadera, pues el resultado de la negación de la verdad pues va a ser falsa. Y así mismo se va construyendo la tabla según el operador lógico que estemos operando. ¿Listo? ¿Comprendido hasta allí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda que tengan particular de los ejercicios? ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, si no tienen más dudas, si no tienen inquietudes ni nada, podemos dar por finalizado nuestros CIPAS de este primer encuentro. Nos vemos en el siguiente CIPAS para poder fortalecer estos aprendizajes de nuestros siguientes ejercicios que son el 3 y el 4. Especialmente esto es lo que vamos a trabajar con estos ejercicios. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en buscarme, en llamarme, en contactarme, que yo voy a estar ahí atento. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Bueno. La explicación muy detallada. Ay, bueno, me alegra mucho que les haya gustado. En cualquier cosa, entonces estamos pendientes. Un abracito y que Dios me los bendiga. Bueno, hasta el viernes de la otra semana, si Dios lo permite. Ok, muchas gracias. Bueno, chao.